En esta charla vamos a abordar el empleo de los dispositivos de rescate de la vía aérea. Hasta ahora hemos hablado de que en situaciones ideales, el gold estándar para asegurar una vía aérea definitiva es la intubación orotraqueal, pero no siempre estamos frente a situaciones ideales y muchas veces la intubación orotraqueal se dificulta y por lo tanto no logramos establecer una vía aérea segura y definitiva. Sin perder de vista el objetivo del manejo avanzado de la vía aérea, que es la oxigenación del paciente, nos podemos presentar ante esta situación. No puedo intubar y no puedo ventilar. Y muchas veces se cae en el error de continuar con los intentos de intubación orotraqueal y lo que hacemos es extender aquel tiempo de hipoxia que pueda agravar la situación de nuestro paciente. Por eso mismo vamos a hablar de aquellos dispositivos extraglóticos que nos van a permitir ventilar al paciente para oxigenarlo y nos van a dar tiempo para establecer una vía aérea definitiva. Vamos a comenzar con un repaso de la anatomía de la vía aérea. La vía aérea definitiva, por definición, como sabemos, es la colocación de un tubo en la tráquea, aquí, en este segmento de la vía aérea. El objetivo de este tubo, obviamente, es insuflar los pulmones, pero muchas veces la dificultad radica precisamente en esto, en llegar hasta la tráquea para colocar un tubo endotraqueal que va a tener que tener su manguito inflado, ser conectado a una fuente de ventilación y estar fijo. Esa es la definición de vía aérea definitiva. Pero cuando no podemos establecer esta vía aérea definitiva mediante la intubación orotraqueal, tenemos un gran recurso que es el empleo de los dispositivos extraglóticos. Estos son dispositivos que no atraviesan la glotis, por lo tanto no llegan a la tráquea, no son una vía aérea definitiva, pero nos van a permitir mantener al paciente ventilado y oxigenado. ¿Qué diferencia los dispositivos extraglóticos de la intubación orotraqueal? Estos dispositivos permiten ventilar y oxigenar al paciente, como dijimos antes, sin atravesar la glotis. Pueden ser empleados en el ámbito prehospitalario, en la sala de urgencias e incluso en el quirófano. Como ya hemos mencionado, no proporcionan una vía aérea definitiva y una particularidad es que no van a prevenir la broncoaspiración. Por eso mismo no estamos hablando de vía aérea definitiva, sino que estamos hablando de asegurar la vía aérea hasta tanto podemos tener una vía aérea definitiva y evitar, por ejemplo, la broncoaspiración como complicación de estos procedimientos. Estos dispositivos extraglóticos se clasifican en dos tipos, supraglóticos y retroglóticos. Esto va a depender de la ubicación del final del dispositivo. Vamos a volver a la imagen de la anatomía. Este círculo azul nos indica la posición en la que vamos a ubicar un dispositivo supraglótico. Estos dispositivos se ubican en la faringe, obstruyen el esófago, van en cierta forma a impedir que el aire que insuflemos pase a la vía digestiva y van a permitir, por enfrentarse a la laringe, insuflar dentro de la vía aérea. Los dispositivos supraglóticos se ubican entonces en la faringe, no atraviesan la glotis, nos permiten ventilar al paciente y recordar que no previenen la broncoaspiración. Por otro lado tenemos los dispositivos retroglóticos. Estos dispositivos se ubican en la faringe y se extienden al esófago. Son dispositivos que se van a ubicar en el esófago, bloqueando el paso del aire al mismo, generando un sello entre la faringe y el esófago y teniendo una vía de insuflación que va a orientar directamente a la glotis, a la laringe, y nos va a permitir que el aire llegue a la vía aérea. Estos dispositivos retroglóticos, que son los que se ubican en la faringe y en el esófago, obturan el esófago, impidiendo que el aire llegue a la vía digestiva, y están diseñados como tubos laríngeos. ¿Por qué tubos laríngeos? Porque van a tener un puerto a través del cual vamos a insuflar, que va a estar orientado a la laringe, y de esta forma el aire llega a la vía aérea. Pero tenemos que generar los sellos correspondientes para que este puerto, que vemos aquí en la imagen, que es el que se va a orientar
a la laringe y que va a permitir la llegada del aire a la vía aérea, ¿sí? Aire que va a entrar por insuflación a través de esta vía, que este aire que llega a la laringe no se escape ni hacia la boca, ni se escape hacia el esófago. Por eso mismo, los dispositivos retroglóticos tienen dos balones. Uno superior, que es el balón faríngeo, que al inflarlo obtura la faringe e impide que aquel aire que llega al puerto laríngeo se escape, por decirlo de alguna forma, hacia arriba, hacia la faringe, hacia la boca. Y otro balón, que es el esofágico, que va a excluir el esófago. Es el balón más pequeño que vemos aquí. Por lo tanto, estos dispositivos retroglóticos lo que hacen es colocar o apuntar en cierta forma al esófago, generando un sello con dos balones, uno superior y otro inferior. No son dispositivos que se tengan que introducir en la vía aérea, son dispositivos que se tienen que introducir en el esófago. Por eso mismo es mucho más fácil la colocación de un dispositivo retroglótico con respecto a la intubación orotraqueal, ya que es más fácil enhebrar el esófago con estas cánulas que colocar un tubo adentro de la tráquea. En esta imagen podemos ver lo que describía recién, que es la ubicación final de un dispositivo retroglótico, en la cual tenemos una cánula orientada hacia el esófago, dos balones que obstruyen, el inferior el esófago y el superior la faringe, y entre los dos balones tenemos el puerto que insufla hacia la laringe y de esta forma permite llegar el aire a la vía aérea. En las estaciones prácticas vamos a ver el correcto empleo de estos dispositivos y va a ser mucho más fácil comprender su funcionamiento. ¿Qué pasa si un dispositivo retroglótico, al ser introducido, es orientado hacia la vía aérea y la cánula queda alojada tanto en la laringe como en la tráquea? A modo de seguridad, estos dispositivos prevén esta situación, prevén que uno al colocarlo pueda insertar esta cánula en la vía aérea y de esta forma tienen otro puerto con salida en el extremo distal que nos van a permitir chequear la posición. Al tener dos puertos diferentes, uno orientado a la laringe y otro al esófago, cuando tengamos los dos balones inflados, vamos a poder determinar por cuál de estas dos vías llegamos a la vía aérea y por cuál de estas dos vías llegamos al esófago. Por otra parte, tenemos los dispositivos supraglóticos, son estos que se ubican en la faringe, que tienen un puerto que se orienta hacia la laringe, que tienen un sello neumático que se infla y que nos van a permitir, sin colocar el dispositivo en la vía aérea, insuflarla. ¿Por qué? Porque el sello va a estar ubicado en la faringe, este dispositivo va a estar por arriba de la glotis y a pesar de esto vamos a poder ventilar al paciente. Estas son las conocidas máscaras laringeas. Las máscaras laringeas deben ser parte del equipamiento de toda sala de urgencia, incluso del equipamiento prehospitalario. Como dijimos antes, se pueden usar perfectamente en el ámbito prehospitalario y muchas veces nos permiten asegurar una vía aérea que de otra manera va a ser difícil. La clave de la máscara laringea está en el sellamiento que genera sobre la apertura glótica, excluyendo la luz faríngea, excluyendo el esófago, para que al insuflar el aire vaya directamente orientado hacia la laringe y no tenga espacios de fuga. En esta imagen podemos ver la ubicación final de una máscara laringea y la aplicación del sello de este dispositivo neumático alrededor de la laringe. Como mencioné, tenemos un sello superior alrededor de la base de la lengua, un sello lateral alrededor de los pliegues ariepiglóticos y senos piriformes, el sello inferior que va a estar orientado sobre el extremo superior del esófago y entre los sellos el canal de ventilación que está orientado a la apertura glótica, permitiendo insuflar y llenar la vía aérea de aire. Estos dispositivos supraglóticos se clasifican en tres tipos, de primera, segunda y tercera generación,
en base a la complejidad del mismo, y nos permiten, a medida que avanzamos en la generación del mismo, tener ciertas herramientas que nos van a facilitar otras maniobras. La máscara laringia clásica es un dispositivo supraglótico de primera generación. La característica que tiene es que está conformado, como lo hemos descrito hasta ahora, solamente tienen una vía para insuflar aire a la apertura glótica y no poseen un túnel de descompresión gástrica ni permiten la intubación, a diferencia de los dispositivos de segunda y tercera generación. Aquí en la imagen vemos un dispositivo de segunda generación, cuya característica es que permite la descompresión gástrica mediante una vía de drenaje. Podemos ver en la imagen que tiene dos puertos, uno nos va a permitir la insuflación hacia la apertura glótica y el otro puerto nos permite tener acceso al esófago a través del extremo abierto de la máscara y nos va a permitir en cierta forma evitar la broncoaspiración. ¿Por qué? Primero porque descomprimimos la vía digestiva y segundo porque podemos introducir una sonda, una cánula que atraviese esta máscara laríngea, que llegue al esófago y que pueda progresar al estómago para quitarle presión. Las máscaras laríngeas de tercera generación, como por ejemplo el Fast Track, que es ampliamente conocido, tiene una gran particularidad, es que es una máscara de ventilación e intubación, porque no solamente nos va a permitir ventilar al paciente, sino que una vez que tengamos el paciente en condiciones, el paciente estable y esa vía aérea esté asegurada mediante la máscara, vamos a poder introducir un tubo endotraqueal a través de la luz de la misma. Como vemos en esta imagen, a través de la luz de la máscara laringia podemos deslizar un tubo traqueal que al atravesar esta máscara, la cual está orientada hacia la abertura glótica, nos va a permitir introducirla en la tráquea y posteriormente retirar la máscara laringia. Para una mejor comprensión de estos dispositivos extraglóticos, en las estaciones de destrezas prácticas, vamos a ensayar la colocación de cada una de ellas, la conformación y las utilidades de las diferentes generaciones, tanto de máscaras laríngeas como de dispositivos retroglóticos.